sabio y entendido entre vosotros. Y nos lo muestra para una reflexión. Aquí él no está hablando de nadie. Santiago no está hablando de menganito y menganita. Santiago está diciendo de manera general quién es sabio y entendido entre vosotros. Y dice una cosa muy interesante. Lo que él está diciendo es, porque si hay alguien que es sabio y entendido entre vosotros, eso se va a demostrar con su conducta. Eso se va a demostrar con su conducta. Se va a demostrar de la manera en que él viva. Y estuvimos viendo algunos textos que hoy lo he puesto, no voy a volver a repetir lo que lo he puesto en el grupo, algunos textos sobre la importancia y en situaciones que tenemos que tener un buen comportamiento. Pablo dice a Timoteo que tiene que tener un buen comportamiento. Los pastores que tengan un buen comportamiento y una buena conducta hay que imitarles también. Y vimos también que las esposas cristianas, para ganar al Señor, a sus maridos, tienen que tener también un buen comportamiento. Eso es un poco lo que vimos la semana pasada. Y después sigue diciendo, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos sin contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que fijaros que, como dije la semana pasada, este es un texto fundamental, no solamente en el libro de Santiago, es un texto fundamental en la Escritura, porque es un texto que nos desafía, como tantos otros. Nos desafía a vivir una vida sabia, como he dicho, tanto en el hablar como en el hacer. Y es muy crudo, Santiago aquí es muy crudo. Santiago, yo no sé si yo sería capaz de escribir lo que está diciendo aquí Santiago, dirigiéndose a personas que son cristianas. Como hablar de que hay una sabiduría que es que no es de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, es una terminología realmente muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero Santiago lo hace, mostrando no solamente valentía, sino mostrando también el interés que él tiene para que eso no ocurra, para que realmente estos creyentes, estos hermanos en la fe, que están dispersos por diversos sitios, realmente vivan en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Fijaros que la semana pasada estuvimos hablando de la conducta, esa pregunta que lleva a la reflexión, y muestre por la buena conducta sus obras. Pero fijaros que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, la sabiduría también se ve por la mansedumbre de la persona. Se ve por la forma de hablar de la persona, se ve por el comportamiento de la persona y se ve también por algo que es sumamente importante, por la mansedumbre. En otros textos, en otras versiones pone por la humildad, por la mansedumbre de la persona. Y fijaros que nos dice en sus obras en sabia mansedumbre. La persona mansa, como todos los creyentes estamos llamados a hacer buenas obras. Aquí no hay ni un solo creyente que diga este versículo, esta palabra no es para mí, esto es para otro, pero para mí. Todos estamos llamados a ser mansos, todos estamos llamados a glorificar a Dios con nuestras buenas obras. Las buenas obras son muy importantes. De hecho, sabéis que Santiago le va a dedicar una parte muy importante al tema de la fe y las buenas obras, y cuando llegue el momento lo hablaremos. Santiago no tiene ningún tipo de duda. Santiago dice, no se enreda en una conversación teológica con otros y le dice, no, Santiago dice, vale, tú me hablas mucho de tu fe, pero demuéstralo con tus obras. Santiago va al grano, Santiago no especula. Santiago no es de aquellos que van a encontrar una discusión y por qué. No, o sea, muéstrame tu fe. Y una de las cosas que las obras que el creyente tiene que hacer son obras, pero en sabia mansedumbre. No se puede hacer una obra para el Señor, haciendo cosas para el Señor con malas actitudes, que se hacen, pero con malas actitudes o con imposición o con gritería.
o con enfado, o con contención, sino tenemos que hacer las cosas para el Señor. Estas obras tienen que hacerse en sabia mansedumbre, porque todas las obras que hacemos, todas glorifican al Señor. Dice en Mateo, en el capítulo 5, no suelte Santiago porque vamos a Santiago. Mateo capítulo 5, versículo 16, dice una cosa muy interesante, que todos saben también. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Quién lo tiene? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muy bien, fijaros que lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús está diciendo tres cosas muy importantes. Jesús está diciendo, si sois la luz del mundo, tenéis que vivir de tal forma para alumbrar. Y de esta forma, si alumbráis a los hombres. Un creyente que tenga una buena actitud, un creyente que viva en sabiduría, un creyente que realmente viva en mansedumbre y haga obra, esa persona va a alumbrar. Por definición, va a alumbrar. Lo segundo que dice Jesús aquí también es que la gente lo va a ver. La gente va a ver esa buena obra. Es decir, hay una parte personal muy importante. Hay una parte en la que la gente se va a fijar en nosotros, queramos o no queramos, hermano, queramos o no queramos. Podemos ser de esas personas que somos muy digamos, muy humildes. No, a mí no me tienen que mirar, lo importante es el Señor, y yo soy un pobre pecador, lo importante es que se fije en Jesús. Eso queda muy bonito, pero no es cierto. La gente se va a fijar en nosotros, y la gente se va a fijar en nuestro comportamiento, en nuestras palabras y en lo que hacemos. Por otra parte, también podemos caer en el orgullo. Es decir, la gente se va a fijar en mí. La gente se va a fijar en mí, en la forma que hablo, en la forma que digo, la forma que hago esto, en la fe que tengo. Cuidado, porque tampoco es eso. Jesús está diciendo, es verdad que nuestra luz tiene que alumbrar tanto a los hombres que van a ver nuestras buenas obras, pero fijaros lo que dice, la tercera cosa que dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, cuando hacemos buenas obras, no es para glorificarnos nosotros, cuando hacemos ni enorgullecernos, ni llenarnos de medallas en el pecho, sino lo importante es realmente lo que aquí dice el Señor, es que tú haces una obra para que se glorifiquen en mí, para que me vean a mí. O sea, tú eres un eco de mi voz. Tú eres una imagen de mi ser. O sea, tú eres un embajador y yo te mando a ti como rey. Pero el que se tiene que fijar no es en ti, es que se fijan en mí. Por eso el creyente, cuando hacemos buenas obras, somos muy conscientes de que algo tenemos nosotros porque se van a fijar en nosotros, pero en realidad lo que tenemos que hacer nosotros siempre es conducirlos a Cristo. Es decir, mira, yo estoy en tal asociación, ayudo en tal, no por mí, sino porque quiero llevar a Cristo en esta asociación. Yo estoy en el AMPA, no porque yo me preocupe especialmente por mis hijos, que también, porque quiero de alguna forma reflejar lo que Cristo tiene que ver con la enseñanza y con lo que me dice. Yo estoy en este sitio para intentar ayudar, porque Cristo me enseña que tengo que ayudar, pero lo desviamos siempre para Cristo. O sea, el creyente desvía siempre para Cristo y no desvía no en una falsa humildad, no en una falsa humildad, sino realmente llevando siempre lo que hacemos delante del Señor, porque es lo que al final la gente va a ver en las buenas y van a conducirlo, van a llevar realmente a la presencia de Cristo. Fijaros que dice que las buenas obras deben de manifestarse por un comportamiento noble lleno de sabia mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Tú ves algo? Sí, eso lo clara un creyente, sobre todo en los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sean pacientes, sean frutos. Esos son los dones que tenemos. Y el creyente lo tiene que manifestar. ¿Qué es la mansedumbre? Creo que es manso. ¿Qué? Creo que mansedumbre es una persona que se deja amoldar por Dios. Mansedumbre manso es una persona que se deja moldear por Dios. Buena definición. Duerme bien esta noche.
Que se deja moldear por Dios. Muy bien, muy bien. Tu marido es manso. Vaya el macho. Es manso, muy bien. A veces me estoy bravo. A veces también es bravo, sí, no, sí, sí. Moisés era manso y también era bravo. Es interesante porque el diccionario nos dice que la mansedumbre es suavidad, benignidad de carácter. Es decir, una persona buena de carácter. Una persona suave, no suave como nosotros decimos aquí, es un suavo, no, un suavo. Hay muchos suavones, no. Una persona suave, dócil, buena. Y eso es lo que nos dice el diccionario sobre la mansedumbre. Y sobre una persona mansa, dice, acerca de mansa, benigno, otra vez, benigno, suave en el carácter o en la condición, apacible, sosegado. Es decir, una persona mansa es una persona buena de carácter, es una persona con un carácter suave, es una persona apacible, es una persona sosegada, tranquila. Es todo lo contrario a una persona irascible, que se enfada, que grita, que pierde el control. El manso y Y el tú eres la suave. de... Muy bien. Es todo lo contrario. A compensar. Pero también como humildad, ¿no? En un sentido, no es exactamente lo mismo, pero bueno, podemos entendernos. No es lo mismo, pero puede ir por ahí también, efectivamente. Puede ir también. Nos pide que seamos mansos Y humilde, y une las dos cosas, manso y humilde. En definitiva, hermano, un poco la línea que está diciendo, que ha dicho también ella, el creyente, la persona mansa es alguien, manso desde un punto de vista cristiano, estoy hablando, ¿no? Es alguien que se deja realmente moldear por la mano de Dios, por la guía de Dios, por la voluntad de Dios. El mismo Jesús, como estaba diciendo también antes, el mismo Jesús es interesante porque dice en una definición espectacular, Jesús cuando habla de la mansedumbre, ¿qué es lo que dice? Manso y humilde. Dice, aprended de mí, que soy manso. Me encanta, me encanta. Aprended de mí. Esta es la cosa que a mí siempre me descolocan de Jesús. Porque Jesús podía hablar de la mansedumbre, podía enseñar. Jesús es el mejor maestro que ha pisado esta tierra. Y él podía hablar de la mansedumbre, hacer definición de mansedumbre, poner ejemplo de mansedumbre, llevarnos a cualquier libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, con un montón de imágenes. Nos podía hablar de la mansedumbre, pero él dice, aprended de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso. Entonces Jesús, delante de la gente, y a todos los que llegan a la Escritura, nos dice, ¿qué es la mansedumbre? Pues yo. Y te descoloca. Te descoloca porque dice, ¿quién es capaz de decir esto? Yo soy capaz de decir que estoy manso. Claro, ¿quién es capaz de decir esto? Pero será importante que el Señor le Claro, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Se puede. Y Porque el Fue Señor crucificado y fue como cordero al el matadero. malamatadero, efectivamente, con mansedumbre. Eso es. Porque yo cuando digo mansedumbre es el caballo que es nomás. No tiene sus características, tiene la fuerza, tiene el empuje, lo tiene todo, pero es nomás. Es humano, Es efectivamente. Además, en él se cumple lo que tú acabas de decir. Él se amoldó a la voluntad del Padre. Así que creo que cuando encontramos o hablamos de la mansedumbre, el ejemplo siempre, por encima de todo, el ejemplo es como siempre Jesús, que es aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu. También la mansedumbre, como todos sabéis, es un fruto del Espíritu, no vamos a leerlo, pero toda la mansedumbre, uno de esos 9 frutos, de esas 9 uvas que hay en es la mansedumbre, la mansedumbre. Es un 9 maravilloso, es un solo fruto en 9, digamos, en 9 definiciones, ¿no? 9 virtudes. En 9 virtudes. La mansedumbre. O sea, por eso el creyente también, una de las cosas que vemos cuando alguien realmente está lleno del Espíritu Santo y vive en esos frutos del Espíritu, tú lo ves en la persona. Tú ves a creyentes que son mansos y tú dices, esa persona está viviendo el fruto del Espíritu Santo. Esa persona realmente está controlada por el Espíritu Santo. Que no significa que sea perfecta, porque ninguno somos perfectos. Pero si tú ves que esa persona
está viviendo esos frutos del Espíritu. Hay un texto también en Gálatas muy interesante. Gálatas, en el capítulo 6, que dice, Gálatas, capítulo 6, en el capítulo 5, cuando hablamos de los frutos, y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Mansedumbre. Así que este también es un fruto del Espíritu, la mansedumbre. Pero fijaros lo que dice después en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Quién lo tiene? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¡Wow! O sea, hemos visto que Jesús es el ejemplo supremo de manso. Aprended de mí. Tenemos que aprender de él, más que de nadie. Aprender de él. Hemos visto también que en la Biblia nos dice que uno de los frutos de eso maravilloso es la mansedumbre. Y nos está diciendo aquí algo muy importante en este texto. ¿Qué os parece este versículo? A mí que es muy verdad, porque muchas veces juzgamos y actuamos de una vez, este ha hecho esto, pero es que yo también lo he hecho. Pero a mí no me han cogido. Eso es una buena frase, ¿eh? Esa es una buena frase. Esa de Pablo también, que esté fuerte, que viene que no caiga. Yo también lo he hecho, pero no me han cogido. No es honrado aquel que no roba, sino aquel que no roba porque No, ha tenido posibilidad y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho. Muy bien. Diferente. Fijaros, hermanos, que aquí este texto, que no vamos a entrar, vamos a ir de puntillas nada más. Fijaros que en este texto, Pablo está diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, no es que una persona que esté cometiendo una falta continuamente, no una persona que está pecando continuamente, no una persona que digamos, está por detrás, está haciendo cosas en secreto, no. En un momento dado, esa persona ha metido la pata, Esa persona ha metido la pata en un momento dado. Y en ese momento escogida, en ese momento escogida, esa persona ha hecho algo, una mentira, un robo, una descalificación, una murmuración, un besito que no conviene a nadie, a otra persona. En ese momento ha sido escogido. Y dice, si alguno fuere sorprendido de esta forma, en alguna falta, y fijaros que dice, toda la iglesia habla con él o con esa persona. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, vosotros que sois espirituales. Espirituales. Es decir, como muy bien ha dicho Pepe, sabéis ahí, hermanos y hermanas, que les encanta machacar a los demás. Hay hermanos y hermanas que tienen el don o ellos creen que tienen el don de decir la verdad y de Dios me ha dicho esto y tienes que hacer esto y tú has pecado y tú no. Les encanta hacer daño, les encanta machacar, les encanta que el hermano se sienta acusado, avergonzado, etc. Hay maneras de hablar las cosas, hay muchas maneras de hablar las cosas. Tú me puedes decir a mí una cosa y hundirme, y no levantarme en 4 meses. Y me puedes decir las cosas y darme ánimo para continuar. Y me vas a decir lo mismo, es el tono, es la manera, es cómo lo haces, es el amor, etc., ¿no? Entonces, vosotros que sois espirituales, los espirituales, ¿qué falta nos hace falta? ¿Qué falta nos hace falta? Voy a repetir. La gente espiritual. La gente espiritual. Gente espiritual en la iglesia, en nuestras vidas. Gente que realmente se dejen guiar por el Señor, que amen al Señor, que amen a su iglesia, los espirituales. Pero fijaros que dice restaurarle con espíritu de crítica, de juicio, de severidad. No dice eso. No dice eso, con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de decir, la persona que si hay una persona que ha pecado, una persona que a lo mejor no ha pecado en el sentido de pecado, sino que se ha equivocado, ha cometido un error, ha hecho algo que no es adecuado, pues tú hablas con esa persona pero con un espíritu de mansedumbre, no como un juez, no como alguien que va a aniquilar, que va a matar, sino como alguien que va para ayudar.
¿Y cómo se puede conseguir eso? Con mansedumbre, con una buena actitud y como dice él, o el texto que ha dicho antes Conchi, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. No sea que tú también hagas lo mismo. Entonces, que a veces le decimos a una persona, no hagas esto, y después tú por atrás lo estás haciendo. Pero lo que pasa es que no es comido. Y se nos olvida que Dios está mirando. Y que ante Dios no podemos ocultar nada. Pero ocurre. Entonces, hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre. No con espíritu de aniquilar, de acabar con la persona. Que hacemos tanto daño en eso. Estaba leyendo de... ¿Sabéis, hermanos? No me gusta hablar mucho de esto, ¿eh? De hecho, cuando surgen este tipo de cosas, yo casi ni lo miento en la iglesia porque creo que nos edifica mucho. Pero en los últimos meses, y no los últimos meses, esto es algo que siempre ocurre, pero en los últimos meses ha habido pastores muy importantes que han salido a la luz pública porque han tenido relaciones con mujeres. Y pastores, algunos de ellos ya muy mayores, y algunos con una trayectoria de 40, 50 años en el Evangelio, una trayectoria impecable, y a última hora, pues han caído. Han salido varios, y no pensemos solamente en otros países, en el nuestro también. Esto es una plaga en todas partes, esto es una plaga en todos los sitios. No hace mucho estaba leyendo de un caso que en el siglo pasado en Estados Unidos fue muy sonado. Hubo una época en Estados Unidos, no sé si ahora por lo menos no escucho tanto, los famosos televangelistas que también lo hay en muchas partes, en América Latina, en muchos sitios hay los televangelistas, ¿no? Y algunos de esos eran auténticas industrias. Salían por la televisión, movían muchos millones de dólares. Algunos con aviones privados, una cosa impresionante. Pues uno de estos predicadores, que fue el fundador de una televisión y de una iglesia, fue cogido con una mujer. Tenía un montón de seguidores, el tipo pentecostal tenía un montón de seguidores y bueno, y no solamente una mujer, también dejó de contribuir a Hacienda, dejaba de pagar Hacienda, también fue cogido por ahí porque no pagaba Hacienda. Y eso no solamente en Estados Unidos, en Estados Unidos, sí, no dejaba pagar, sí, y estuvo en la cárcel. Y estuvo en la cárcel por no pagar. Capone no fue en la cárcel por robar. Estuvo en la cárcel, sí. Además es un hombre muy conocido, que no sé, la mayoría de vosotros, no sé si Jimmy Stewart, un nombre muy raro, el apellido. Y este hombre estuvo en la cárcel. En la cárcel, enseñaba sobre la doctrina de la prosperidad. Cuando fue cogido, que dejó de pagar a Hacienda lo que tenía que pagarle a Hacienda, y lo metieron en la cárcel, pero que también estaba con mujer. Y en la cárcel le cambió de teología, escribió un par de libros, estuvo varios años, en fin. Uno digamos, esto es triste decirlo, hermano, de verdad, pero otro creyente que también era televangelista, también tenía su propio programa de televisión y también movía muchos millones, le dio por todos lados. Lo han cogido, ha dejado, ha defraudado, además está con mujeres y públicamente lo puso negro. Pues al cabo de algunos meses, a él lo cogieron con una mujer. Y tuvo que dejar su ministerio también. Y tuvo que pasar por la vergüenza de lo que significa pecar y todo lo que ocurre, todo lo que pasó. Cuidado, porque a veces estamos ahí, decimos a la gente, tú, y fijaros que dice, cuidado, porque nos puede pasar también a nosotros. Considera siempre, cuando estés hablando con alguien, considera siempre que a lo mejor tú lo has hecho o lo puedes hacer. Que eso no significa que no lo digas, porque entonces aquí nadie hablaría,
Y tenemos una responsabilidad. Si hay alguien que ha cometido algo, tenemos una responsabilidad de decírselo, pero con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Para que se levante, para que se restaure, para que vaya adelante, no para machacarlo. Porque a lo mejor el día de mañana soy yo el que lo hace. Y a mí me gustaría que viniera alguien y me dijera: ánimo, Dios te perdona, yo te perdono, tendrás consecuencias porque los pecados siempre tienen consecuencias, pero seguimos adelante. Y no uno que me anime, y no que me hunda. No que me hunda. Así que fijaros que en este caso, pues la mansedumbre también sirve para hablar con gente que están en una falta, que han cometido un error, un pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también Que yo he escuchado también una definición de esa palabra como el poder bajo el control. el poder bajo el control. Porque no es una persona mansa, no es débil, No. pero que tiene control, como tú estás explicando de eso, que me había pensado, porque claro, que tú estás encima de una persona, no, tiene razón, tiene sentido lo que va a decir, pero tiene que controlarse. Efectivamente. Esa es una cosa, hay gente que piensa que las personas mansas son tontas o que son débiles de carácter, y las personas buenas igual. Hay gente que piensa que una persona buena es una persona, cuando esto es lo contrario. Es bueno que tonto. Eso es. Cuando esto es lo contrario, una persona mansa es una persona que tiene un poder, efectivamente, pero sabe controlarse. Sabe controlarse. Eso es lo complicado. Tiene un dominio propio, que Dios le da, tiene un dominio propio para hacer eso, con lo cual tiene mucho más fuerza interior que la otra persona. Tiene más capacidad que la otra persona, aunque la otra persona piense que es un debilucho y que no sirve para mucho. Al revés, la persona mansa suele ser más fuerte de carácter, de todo, que la otra persona. Por eso es manso, porque no se deja guiar por los sentimientos, por los instintos, por los momentos, sino que está controlado por el Señor. Hay un texto en Santiago que también a mí me sorprende también mucho, que tiene que ver también con la mansedumbre en otro contexto. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. ¿Quién lo tiene? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede ser salva vuestras almas. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí de la mansedumbre relacionado con qué? De la maldad, de la malicia, pero aquí dice algo muy concreto. También, pero también dice algo muy concreto. Recibir la palabra con Recibir la mansedumbre. palabra con mansedumbre, efectivamente. Porque si un cristiano viene y te dice, no debes hacer esto, tienes que perdonar, tienes que amar a otro, hablando con un cristiano, la otra lo tiene que recibir, que es palabra con mansedumbre también. Sí, fijaros que dice, que lo estudiaremos cuando lleguemos a este versículo, pero dice, lo cual desechando toda inmundicia y dejar todo lo malo, recibid con mansedumbre la palabra implantada y la palabra de Dios. Es decir, hay varias maneras de recibir la palabra de Dios. Una es revelándonos contra lo que Dios dice, otra es no prestarle mucha atención, otra es que la línea que está diciendo ella, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Para enseñar la palabra. Pero fijaros que Santiago está diciendo que una de las cosas del creyente es recibir la palabra implantada en nuestro corazón, está aquí, con mansedumbre, con humildad. O sea, una persona que sea tan orgullosa como para decir tú quién eres para enseñarme, se está descalificando a sí mismo. Porque la palabra de Dios hay que recibirla con mansedumbre. Sí, pero también muchas veces yo tengo por encima a 8, 10, 12 o 13 hermanos que los respeto porque me han dado enseñanza de que es mansedumbre, que está en la sana doctrina, y acato sus decisiones de cómo me hablan. Pero puede haber hermanos que están
como yo digo, más abajo, que no le tengo esa estima, no le tengo ese reconocimiento y quiere enseñarme a mí. Y dice, tú me vas a enseñar, ¿tú quién eres? ¿Qué autoridad tienes tú? Si yo no te he visto nunca hacer nada, ni bueno ni malo, y entonces tenga un testimonio digno. Y entonces tú puedes, como dice ahí, algunos hermanos, como hemos dicho, no toda la iglesia, sino los hermanos Espiritual. Y entonces a eso, a los hermanos espirituales, sí, me hablan de eso y lo reconozco y me pongo bajo su autoridad. Pero el que no reconozco, ¿cómo me pongo bajo su autoridad? Por eso nos vamos de una iglesia a otra. No, está mal. Porque muchas veces nos vamos de una iglesia a otra porque no queremos reconocer de que son hermanos espirituales que te están enseñando. Pero si no se dejan enseñar, si tú No, no es que estés. no se deja enseñar, no. Uno tiene que aprender también, no los demás. De todas formas, No todo el Esto mundo. es un lío en la iglesia. Pero esa es otra cosa. De todas formas, tal como lo dice aquí, dice, por lo cual, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Aquí no dice de que esa persona que te está diciendo... No me da el texto concreto, estamos hablando de un tema. Sí, pero Coge el tema a eso, del pero a eso, no te agarres al clavo. Pepe, déjame terminar. Si no me deja terminar, no pasa lo que quiero decir. Cuando alguien te dice algo, lo suyo es hacer lo que dice aquí. Venga de quien venga. Venga de quien venga. Venga del pastor o venga de uno que no tiene ni idea de nada. La palabra implantada tú recibirás con mansedumbre. Y también te dice el Señor de que eso que tú escuchas, esa predicación, esa palabra, eso que te están diciendo, investiga a ver si es verdad. Examinar. Pues examínalo después. Pero tú recíbelo con mansedumbre, pero después lo examinas. Y después ya veré si es una chorrada lo que me ha contado esta persona o es una cosa que de verdad es una cosa que viene del Señor. Que no nos olvidemos. Hay una cosa también ahí. ¿Qué es lo que centraba una de las acusaciones que hacía Jesús con respecto a los fariseos? Pero es importante que hablaban lo que no hacían. Pero hablaban que Jesús le dice a los fariseos, le decía, haced lo que dicen, pero no miréis lo que hacen. Y eran los fariseos. Y sin embargo, lo que decían era verdad. En muchos casos, Jesús le dice, pero lo que pasa es que después con sus vidas, después con su vida eran unos hipócritas. Pero Jesús no dice, lo que os diga, no prestar atención. No, ojo. En la línea que está diciendo Fernando, es verdad que el creyente, y en eso todos estamos de acuerdo, todos llevamos muchos años ya en el Señor, en la iglesia hay de todo, no todo el mundo es creyente, no todo el mundo es espiritual, no todo el mundo es humilde, esas cosas hay que reconocerlas. Hay que dar gracias al Señor por todas esas personas que son un ejemplo para nosotros, y hay otras personas que nosotros somos ejemplo para ellos, espero, pero son personas carnales, que producen divisiones, etcétera, ¿no? Pero la responsabilidad de nosotros como creyentes es escuchar esa palabra que se me ha dicho, venga de donde venga. Os recuerdo que Pablo en Filipenses, una de las cosas que hace, estaba predicando el Evangelio y otros hermanos por envidia y contienda predicaban el Evangelio. Y Pablo decía, lo bueno es que se predica el Evangelio. Lo bueno es que se predica el Evangelio. Eso es lo importante, porque incluso de una persona que está predicando el Evangelio por motivos espurios, por motivos que no son buenos, el Señor usa su palabra. Ojo, porque su palabra no volverá a la vacía. Entonces, en este sentido, tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Siempre. Hace muchos años leí
sabéis que, como lo he comentado muchas veces, a mí me encantan las biografías, me encantan las biografías. Ya tengo en mi casa un montón de biografías y historias de misioneros, me encantan, disfruto mucho y es alimento para mi alma. Una de las, que no recuerdo el artículo, hace muchos años leí de el segundo director de la misión hacia el interior de China. El primer director, como todos sabéis, fue Hudson Taylor. Hudson Taylor se fue desde su país natal a China, en Inglaterra se fue a China a hacer una obra misionera allí. Y hubo mucha gente, muchos misioneros que al cabo de los años se fueron para allá y cambió aquello, cambió los misioneros que iban para allá. Iban con su traje occidental, normalmente estaban en Hong Kong, nada más estaban en Hong Kong, iban con su traje occidental, pues se juntaban entre ellos, tomaban el té, pero no se juntaban con los chinos. Ni Hudson Taylor, una de las cosas que hizo fue ponerse el traje de los chinos, dejarse la coleta, esta parte afeitársela, como era costumbre de los chinos, tenían esta parte frontal afeitada y con la coleta, y no solamente se quedó en Hong Kong, sino que fue al interior de China. Entonces, el segundo director, que ahora no recuerdo el nombre, segundo director que después se cambió también el nombre de la misión, un día recibió críticas de otro misionero. Era el director de la misión, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo apreciaba, pero recibió críticas en una reunión, recibió críticas de un misionero que le dio por todos lados. Todo el mundo sabía, por lo que cuenta el libro, todo el mundo sabía que ese misionero era un hombre muy conflictivo. Pero le dijo, bueno, su manera de guiar la misión, le dio por todo. Y es interesante porque dice en el libro que cuando terminó, el hombre se quedó mirándolo tranquilamente. Tú imagínate que yo estoy hablando mal de ti, delante de la gente. Imagínate eso. Y tú ahí, con sobriedad, con tranquilidad, mirándome sin perder el control, sin ponerte verde. Y ahora, cuando terminó, dice que hay un silencio, porque todo lo que ha dicho este misionero conflictivo, y el hombre le dijo: muchas gracias por lo que me has dicho. Muchas gracias. Lo voy a tener en cuenta. Sí, para cambiar lo que tenga que cambiar. ¿Tienes que decirme algo más? Delante de la gente. ¿Tienes que decirme algo más? Perdóname esta expresión, le dio un bofetón con esa respuesta. Lo hizo muy bien el hombre. ¿Tienes que decirme algo más? Oye, gracias por todo. Podía haber dicho, pero tú vas a esta altura, tú no decías a mí esto, todo el mundo sabe lo que solemos hacer. Tú me pegas un bofetón, yo respondo. Tú dices algo de mí, yo respondo. Ese bofetón fue una muestra de mansedumbre. De mansedumbre, eso es igual, eso voy. De mansedumbre, de espiritualidad, de esa persona realmente, a mí me dicen algo, yo no sé si yo diría, ¿me tienes que decir algo más? Gracias por lo que me estás diciendo, voy a reflexionar en lo que me estás diciendo, sabiendo que, porque otra cosa es que te lo diga alguien que tú sabes que te quiere, alguien que tú sabes que está contigo, a que te lo diga alguien que tú sabes que es conflictivo. Pues esto es lo que pasa, recibir la palabra con mansedumbre. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, de Primera de Tesalonicenses dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, fijaros que aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, que cuando llegó él allí con Pablo, con Silvano, o sea, con Timoteo y Silvano, hicieron la obra misionera, estas personas que se convirtieron en Tesalónica recibieron la palabra de Dios no como hombres, sino en verdad viendo la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Entonces, en este caso, hermanos, cuando recibimos la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Otra cosa es el conducto. El conducto, evidentemente, no es lo mismo que un hombre o una mujer, que es un ejemplo para mí,
a una persona que está en la iglesia, que todo el mundo sabe que es una persona que no que es conflictiva o es carnal. Pero aquí lo que tenemos que hacer es meditar, reflexionar. Realmente eso es muy difícil, porque eso significa tener una madurez tremenda, ¿no? Y ser humilde también. Entonces, en este caso, pues Pablo está dando las gracias porque recibieron la palabra. Yo puedo entender muy bien a Pablo, ¿eh? Yo creo que todos los que estamos aquí podemos entender. Ya os he contado en alguna ocasión que una de las primeras experiencias que a mí me marcó en Utrera, a los pocos meses de estar allí en Utrera, y éramos 14 o 15 personas, yo empecé a predicar acerca de la ofrenda, y unos cuantos, 2 o 3 meses antes de predicar de la ofrenda, hice una serie sobre la ofrenda. 2 o 3 meses antes de predicar sobre la ofrenda, en medio del culto se levantó un hermano y delante de todo el mundo me puso, yo era el rey, me puso muy bien, que bien hablaba, que bien predicaba, que buena actitud, que buen corazón, que tenía corazón. Me puso, tú imagínate, delante de la gente, no me conocía bien, estaba ya por allí, le engañé, Pepe. Llevaba tiempo ahí y el hombre dice, bueno, y cuando empecé a predicar sobre la ofrenda, y a hablar de la puntualidad, porque siempre empezábamos tarde. Y llegó un momento donde yo dije, aquí hay que empezar a las 6. Y se empezaba a las 6, aunque no aquí estuviese yo ni mujer, pero se empezaba a las 6. Bueno, cuando empecé a predicar sobre esto, este mismo hermano, él y su hermano, porque eran gemelos, empezaron a hablar mal de mí. Empezaron a hablar, el que me había hablado bien, los dos empezaron a hablar, pero sobre todo los dos empezaron a hablar mal de mí. Sí, empezaron a hablar. Había equivocado como No, los dos empezaron, y de hecho se fueron. Empezaron a hablar mal de mí, y este que me había puesto por las nubes, pues empezó a decir que eso era palabra de hombre, que porque un hombre tenía que enseñar que había que dar una ofrenda. Eso es algo íntimo, algo de la persona, y que Dios sabe lo que esa persona ante Dios que hiciera lo que quería oportuno, pero no tenía por qué decirlo. Y me puso a parir. Entonces, tiene su porqué. Y después, esa persona y su mujer, y el otro hermano y su mujer, se fueron de la iglesia. Por esto, porque era palabra de hombre. Es decir, la iglesia me apoyó, el consejo en ese momento me apoyó, yo ya había ido cuantos meses. Y éramos 14 o 15 personas, se van 2 matrimonios, pues imaginaros, yo estaba diciendo, pues hacerlo y hacerlo bien. Pues es palabra de hombre, eso me lo he encontrado muchas veces. Muchas veces. No tiene conocimiento de la palabra. Claro. Muy claro. No tiene conocimiento de la palabra y no nos gusta, hay ciertos temas que no nos gustan. Entonces, la ofrenda es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Tema delicado que hay muchos pastores que ni siquiera hablan de la ofrenda. Hay iglesias en las que tú no escucharás ninguna predicación que tenga que ver con la ofrenda por parte del pastor. Porque ya empiezan a decir, nada, pero que quiere subir, que le suban el tuerdo, mil cosas. Dar la ofrenda es muy complicado. Dar la ofrenda es muy complicado. Para todo el mundo, porque a todo el mundo le cuesta mucho trabajo ganar el sustento y todas esas cosas, entonces, bueno. ¿Qué es lo que queda? Que si el diezmo, que si la ofrenda, que si después venimos de una educación católica, donde los centimitos que te sobran, la limosnita, no sé, son muchas cosas. Para tú llegar a tener un concepto claro de lo que es la ofrenda y de que eso no es tuyo, que eso es del Señor, que después lo administran malamente, esa ya es otra guerra. Ese tema no es tuyo, ese dinero no es tuyo. Tú lo puedes llevar en el bolsillo de momento, pero que eso no es tuyo. Ahora, tú tocas ese tema y no te digo nada. pero hay que tocarlo. Por eso hay de predicarlo, porque Hay que hay tocarlo. que aprender. Y hay que tocarlo desde el punto de vista de la predicación, no a nivel personal. Sí. Es la predicación de la palabra. Ese es otro problema. Entonces, la palabra es la que tiene que hablar, no es el predicador o la predicadora. Es la palabra que tiene que hablar. Después, hazle caso a la palabra o no le hagas caso a la palabra. Y ahí cuando vienen ya
las situaciones de ¿y este quién es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y no. Pero yo hace muchos años, hermano, yo este tema de ofrenda, diezmo, yo hace muchos años que aprendí que la persona que ama al Señor, la persona madura, que conoce la palabra, va a ofrendar. Le llame diezmo, le llame ofrenda, le llame como le llame, da igual. Es el diezmo del Antiguo Testamento, es esto. La persona madura del Señor, también el Antiguo, va a ofrendar. Y una cosa, lo mejor que tiene que el Señor nos da libertad, porque hay matrimonios en la iglesia que ha tenido su marido, pues ha entendido el diezmo y no había impedimento porque el matrimonio ha conocido lo que es el. Pero si hay un matrimonio que no es creyente, el Señor lo mejor que tiene que sus hijos saben dar lo que tengan que dar, por no conocer la persona. El Señor sabe todas las cosas. Exactamente, y lo mejor que tiene eso, que el Señor da libertad. Pero es bueno enseñar que no sabe, porque nosotros veníamos de la católica y entonces cuando empezamos allí en Torreblanca, por nosotros lo que la costumbre, pero yo siempre lo digo, a mí me enseñó Francisco, porque hombre, se mira los ojos en mi comienzo, me lo confieso, que una simple curiosidad y mira las cosas, eso, y era generoso. Y yo decía, uy, pues me enseñó a ser generosa. Y como Lucy lo mismo, a dar abrazos, me decía, uy, que no me conoces nada, pero me da abrazos. Y enseñar que no sabe. Y entonces hay que enseñar que no sabe, que tú no quieres dar tiempo. Oh, ya, tú sabrás, tú Sí, tienes lo mejor que tiene que el Señor es quitar la libertad. Después también no se puede, eso es otra cosa, que también no se puede usar el púlpito para castigar a los que no ofrendan. Es otra película, a veces tú sabes que hay gente que no ofrenda, porque hay que ofrendar por esto. Un momento, tú enseñas la palabra de Dios, claramente, y con amor. La palabra de Dios dice esto, ahora tú después no tienes que ir, no puedes castigar a la persona. Eso es una cuestión de esa persona, si es rebelde a Dios o si no es rebelde a Dios. Sabiendo que la mayor ofrenda que tenemos que hacer somos nosotros mismos, dice Pablo también en Corintios. Esa es la mayor ofrenda. Vuelvo a repetirlo, el creyente que ama al Señor y que es maduro, siempre va a ofrendar. Siempre. Y en este caso concreto, pues también como en el tema que estamos hablando, cuando uno recibe la palabra, hermano, debe recibirla con mansedumbre, no con, tú me vas a contar a mí. Después, sentido común. Y a solas con Dios, decir, Señor, esto como he dicho es verdad, esto yo tengo que aprender, porque una de las cosas, no olvidemos que una de las cosas más importantes a la hora de hablar con un creyente, de exhortarle, de decirle algo, una de las cosas más importantes es la autoridad. Y la autoridad se gana con el ejemplo. Si tú no tienes ejemplo, tampoco va a servir mucho que le digas a una persona, porque esa persona tampoco te va a prestar atención. Y también que se sobrepase cuando se escuchan tanto en las iglesias de cómo el pastor pide también el sobre a lo que trabaja y sabe lo que gana, lo que no gana y lo tiene que meter en el sobre. Pero es que, claro, parece que el pastor, eso no es bíblico. Tú no me puedes obligar que yo te firme que el diezmo va a venir aquí y el sobre me va a llegar a mis manos y yo voy a abrir y a ver si tú me has dado o no me has dado. Eso busca muchas cosas también. Sí, de ahí se puede, es un melón por abrir, hay muchas cosas, pero el hecho de que se hagan barbaridades no significa que no se haga lo que Dios dice. Lo que tenemos que intentar es que no se haga barbaridades, hacer lo correcto, ¿no? Y es verdad que se hace barbaridades, hay que tener mucho cuidado con... De particular, porque también puede decir el creyente o en qué Biblia viene que yo tenga que hacer de esta manera. Y que Ahí también el crecimiento espiritual de cada uno. Y si el creyente, el miembro de la iglesia, no tiene crecimiento espiritual y está a lo que diga el pastor nada más, me escudriña lo que dice el pastor, pues será eso, una ovejita que va así. Porque tenga mucho conocimiento de la palabra Si y le tiene tenga mucho conocimiento. amor al dinero.
Y también hay personas que... No, pero no me refería a eso. Estábamos hablando de que hay personas que siguen, hacen un seguimiento, hacen lo que va diciendo el pastor, y que si el pastor no era eso, que te mira la nómina, que te mira... Si tú tienes un poco de conocimiento de la palabra, le puede decir al pastor que él no está para eso. Él lo que está es para guiar al rebaño, no para esquilar a las ovejas. El pastor es una persona que fiscalice lo que ofrenda a los hermanos. Ni un pastor ni un nada. Que se vaya. Que O se sea, vaya nadie puede fiscalizar. Para mí fue una sorpresa, no sé si os acordáis. Los más antiguos, en aquel tiempo creo que yo todavía no estaba. Pero no sé si recordáis un domingo que yo prediqué sobre la ofrenda hace años. O un domingo o un viernes, no recuerdo bien. Y Mari Carmen, no sé si la pena que no está hoy, pero Mari Carmen decía, y yo dije que yo ofrendaba, no sé si os acordáis, que yo ofrendaba, y Mari Carmen se dice, ¿pero tú ofrendas? Digo, claro. Pues el pastor donde yo estaba antes no ofrendaba. Digo, bueno, eso sería el pastor que tú estabas antes no ofrendaba. Digo, yo ofrendo. O sea, ya yo tengo un sueldo de ofrenda al Señor, como debe ser. No sé si no os acordáis, ¿no? Sí, y aquí también. O sea, sí, y yo ofrendo en Utrera durante muchos años. Fue un domingo, ¿no? Que bueno, hemos decidido. Yo ofrendo durante muchos años, he ofrendado, estando ya aquí en Utrera, pero ya llevo años también ofrendando, sigo ofrendando también aquí. Entonces, es que lo normal, el pastor debe de ofrendar como cualquier cliente. Entonces, a mí me sorprendió cuando ella dijo, bueno, pues vamos, me sorprendió, pues lo digo ahí y todo, pero y tú no puedes llevar las cuentas, un pastor no tiene que llevar las cuentas, el pastor no tiene que ser un tesorero, ni tiene que fiscalizar, ni tiene que mirar, yo no sé lo que ofrendan los demás, y yo podría hacerlo, yo podría mirar lo que ofrenda con un sobre, ojo, lo que ofrenda con el domingo, no, pero cuando ofrenda con sobre yo lo puedo, vamos, inmediatamente lo puedo saber, pero no lo hago, no me da la gana, no lo hago porque yo no quiero saber lo que una persona ofrenda, no es mi papel es enseñar la palabra de Dios, ya está, y intentar vivir lo que yo predico, pero no, entonces, y conozco a creyentes, en la línea que tú estás diciendo, que dicen en mi iglesia, cuando yo me convertí, me quieren, para bautizarme tengo que dar el número de cuenta. El número de cuenta, y tú dices, ¿cómo? Y claro, uno tiene que ser también muy respetuoso con lo que está hablando, pero más de una vez le he dicho a una persona, pues dijo, pues vete, porque esto no es normal. O sea, tú no puedes, o sea, eso es el principio de una secta. Eso es sectario, eso es antibíblico. Y uno, en conciencia delante de Dios, uno ofrenda. Y como he dicho antes, un creyente que realmente ama al Señor va a ofrendar. O va a ofrendar por semana, o por quincena, o por mes, o por sobre, o por el número de cuenta del banco, como sea, pero va a ofrendar. Bueno, nos estamos viendo por otra parte. Entonces, en este sentido, Pablo está diciendo pues, que la palabra de Dios tiene que ser bien recibida. Y fijaros que hemos hablado de que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, el creyente que tiene la sabiduría de Dios tiene que mostrar diariamente con su actitud, con su mansedumbre, con su humildad, realmente su relación con el Señor. Ahora bien, fijaros que esto es algo muy positivo, tremendamente positivo. El versículo 13 es un versículo que nos anima, nos fortalece. La conducta y la mansedumbre. Bien, pero fijaros cómo comienza el versículo 14. Los famosos peros de la Biblia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hacéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, pasa de la luna a la cara oculta de la luna. Pasa de una parte muy positiva a una parte que nos hace pero si tenéis celos amargos. Es curioso, yo no sé de dónde proviene Santiago esta idea, porque
los creyentes que están hablando están en la dispersión, no están congregados en un solo sitio. De alguna manera, Santiago ha escuchado, alguien le ha comentado, él ha escuchado, él sabe que hay celos entre algunos de ellos, entre creyentes hay celos. Además lo califican de amargos, celos amargos. Y Santiago como pastor, como persona interesada en el bienestar espiritual de ellos, les exhorta. Si tenéis celos amargos y contención, etcétera, celos amargos. ¿Tendrán que ver estos celos amargos con las raíces de amargura? Posiblemente, sí, aunque a lo mejor no estuviese en ese momento conectado, pero sí, puede ser. Entonces, fijaros que dice que tenéis entre vosotros que hay celos amargos. ¿Cómo puede ser una persona sabia si hay celos? Y además, como lo califica, celos amargos. Pregunto, hermanos, con vuestra experiencia, con los años que lleváis en el Señor, en las iglesias, en las familias, en los trabajos, entre los hermanos, ¿hay celos? ¿O eso es de... ¿hay celos? Donde haya personas, Hay celos. ¿Y qué entendemos por celo? Aquí vamos a hacer unos sinónimos. Es un poquito diferente, pero vamos a unirlo. Vamos a hacer sinónimos entre envidia y celo. ¿Cómo definirías tú lo que es una envidia? ¿Qué es envidia? Desear lo que tiene el otro. Desear lo que tiene el otro. Muy bien. Duerme también bien esta noche. Desear lo que tiene el otro. Fijaros que está diciendo que tenéis celos, envidia, amargo. Envidias, la envidia es humana, La envidia realmente, hermanos, es algo... Yo creo que no serían hermanos espirituales, sino carnales, ¿no? No, aquí está hablando de hermanos espirituales. Sí. Pues ya. Muy fácil. Hermano espiritual. Yo tengo celo de que Pedro es pastor y yo no. Porque hay una nombrado pastor y yo no. Bueno, yo también tengo una lucidez de la palabra. Y ahí empiezan los celos. La Biblia habla mucho acerca de y Proverbios habla mucho acerca de la envidia. Fijaros que entre creyentes, incluso entre hermanos de la misma sangre, ojo. La literatura está llena de ejemplos de personas de hermanos de la misma sangre que se han matado. El primero. Efectivamente. El primero. Caín se lo cargó por envidia. Que remonté que murió un cuarto de una cuarta parte de Pero la Hoy en día se justifica mucho con la envidia sana. Envidia sana, sí. Bueno, envidia sana puede ser de que... La envidia sana también De es verdad, la envidia sana, porque los hombres nos sobra de todo. No, yo tengo envidia sana, no es sana. Yo creo que Sí. La envidia sana, la mentira piadosa. La mentira es mentira. Con tal de quitarle hierro, lo calificamos de muchas cosas. Para camuflarla y decir que no es más. Sí. Mirad lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. ¿Quién lo tiene? Proverbios 14, 30. Salmo y proverbios de Si no tengo, puede leer. 14, 30. el corazón paciente es vida de la carne. Mala envidia es carcoma de los huesos. Muy bien. El corazón paciente, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma. ¿Qué es una carcoma? ¿Sabe qué pasa? Que los opuestos somos muy envidiosos, pues yo no envidio nada. Muy bien, pues me alegro. Fijaros que dice carcoma, es muy importante. La envidia es como un carcoma que te va carcomiendo, te va comiendo. Quiera parecer que la tiene, porque si tiene envidia por alguien, ese alguien está que no sabe nada y el de la envidia se está Efectivamente. Bien dicho. Fijaros que, hermano, esto es un tema muy importante, de verdad.
cuidado con la envidia, porque la persona apacible, pero la envidia es que te va comiendo, te va corriendo, te va comiendo. Y cuando te das cuenta, la envidia se te ha comido entera. Y una persona envidiosa no es feliz, nunca será feliz. Mirad lo que dice en el capítulo 27, también de Proverbios, versículo 4. Capítulo 27, versículo 4. Anda, tenemos un grillo. Capítulo 27, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Cruel es la ira e impetuoso el furor, más quién podrá sostenerse delante de la envidia. Fijaos, hermano, que está hablando de la ira. La ira son palabras mayores. Está hablando del furor, que es primo hermano de la ira. Son palabras muy fuertes, pero todavía más fuerte lo que dice. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse de la persona? Una persona envidiosa puede hacer mucho daño. Puede hacer mucho daño. Puede acabar con tu reputación, te puede aislar, te puede hundir, te puede aniquilar mentalmente. Una persona envidiosa puede hacer mucho daño. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuidado. Y en Eclesiastés hay un texto tremendo, en el capítulo 4, versículo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, ¿quién lo tiene? He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. También es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué os parece? La obra de quien y todo trabajo y toda excelencia, toda cosa buena, despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea que eso lo atestigua la Biblia que eso pasa. ¿Qué pasa? ¿Está diciendo eso? Claro. Chapón. Hubo un anuncio, creo que era de un coche, no sé de qué era, entraba el coche y el vecino que estaba al lado lo veía, al día siguiente se compraba uno igual. Una televisión y el otro hacía lo mismo. O sea, Claro. te destroza el presupuesto para empezar. Si tú vas a estar pendiente del vecino, de lo que tiene, lo que deja de tener, no vives. Dice, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Es interesante porque fijaros que con su habitual modo de entender Salomón está diciendo una verdad, como todo lo que la Escritura enseña. Dice, he visto debajo del sol, debajo de todo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia, todo lo bien que se hace, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Antes Pepe estaba hablando del ejemplo del pastor, pero ¿cuántos ejemplos podemos tener de un buen carpintero? Un carpintero que está en su trabajo y es el número 10. Lo hace todo bien, y sin embargo hay otros compañeros en la carpintería que tienen envidia porque nunca tendrán la destreza, ni el talento, ni la habilidad para hacer lo que ese carpintero, y lo tienen envidia por un buen trabajo. Un mecánico. A lo mejor resulta que está en un mecánico, hay un mecánico que es capaz de hacer los trabajos, y todo el mundo quiere que el mecánico envíe tu coche, a los otros no. Y le tienen envidia porque ese mecánico tiene una capacidad que los otros no tienen. Un buen peluquero. O sea, yo voy a una peluquería, perdóname, no quiero que seas tú, que exajas y me pelees. O Marisa, ¿no? Entonces, y se puede mirar con envidia a otra persona que lo hace mejor, y no lo está haciendo porque simplemente es que lo hace, es que lo hace y eso origina que los demás lo envidien. ¿Y cuántas veces que hemos visto bullying en los colegios a una persona que está sacando buena nota y lo que no está sacando la nota, que empieza a burlarse, que decir que tú eres lo que sea, el bullying, que te pasa muchísimas veces. Eso Es normal. sí, sí. Entonces, Y es cuidado. envidia, no Eso es envidia, sí, es envidia. Entonces, cuidado, porque, como he dicho antes, incluso entre hermanos de sangre también hay envidia, entre cónyuges también. Puede haber envidia que mi esposa está llegando a un nivel que yo no llego, o a mi marido le reconocen cosas y a mí no me reconocen. Cosas así también, o del trabajo, o del dinero. Entonces, cuidado, porque
Santiago está siendo muy honesto. Si tenéis celos y amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad y sigue hablando. Pero me voy a quedar aquí, vamos a quedarnos aquí. La semana que viene continuamos con el tema de la contención. Pero fijaros que dice, hoy hemos visto en la segunda parte del versículo 13, hemos visto una pregunta, lo vimos la semana pasada, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Para reflexionar. ¿Cómo sabemos que una persona es entendida y es sabia? Que muestre por la buena conducta, que vimos la semana pasada, sus obras. ¿Cómo? Hemos visto hoy, en sabio mansedumbre. En sabio mansedumbre, con humildad. Como debe de hacerse. Y ahora da un vuelco en el argumento que está dando y dice, pero si tenéis celos amargos, y hemos estado hablando de algunas de las cosas que provocan los celos y la envidia. La envidia, por definición, creo que antes también Luisa lo estaba diciendo. La envidia, hermano, este es un tema también muy así. Lara puede vivir de tal manera que Lara hace las cosas de una manera que ella lo hace porque lo hace. Le sale natural. Es su responsabilidad, es su trabajo, es la capacidad que Dios le da, es su talento, son sus dones, y hace las cosas. Ella no tiene en cuenta a los demás, hace las cosas. Y yo, porque ella hace las cosas, yo puedo decir, y tener envidia de ella. Pero sabiendo una cosa, ella no lo sabe. Ella no sabe que yo, a no ser que sea muy descarado, que a veces también son muy descarados, ella no sabe que yo tengo envidia de ella. Entonces, a ella le va ni fu ni fa. Ella va, mira Pedro de tal, pero Pedro está lleno de envidia. ¿Ella sufre? No. ¿Quién sufre? Yo. ¿Quién lo pasa mal? Yo. ¿Quién pierde las bendiciones? Yo. ¿Quién la mira mal? Yo. Porque cuando tú empiezas a mirar a alguien con envidia, empiezas a mirarlo y después ya todo es malo. Cualquier cosa que te dice, hasta las oraciones, tú no dices amén a esa oración porque no es la envidia. A cualquier cosa, ella es una persona. Entonces, es una pena, hermano, que una persona esté viviendo, tenga envidia de alguien porque no es feliz, no disfruta. O sea, lo que tenemos que hacer es al contrario. Si alguien hace las cosas mejor que yo, gloria a Dios. Porque habrá alguien que haga mejor las cosas que a otra persona. Esto es así. Se va un Adán y otro Nadal. Se va esto, viene, o no un Adán, pero viene otro. Se va un Pablo y viene un Timoteo. Entonces, esto es así. Y lo que tenemos que estar contentos de los dones. Si hay una persona que lo haga mejor que yo, pues mejor. Yo tengo que estar contento porque es obra de Dios. ¿No? Para todos. Claro, Si Dios es el que da. Dios es el que da los dones. El Espíritu Santo es el que da los dones y las capacidades. Si yo tengo envidia de una persona, le estoy diciendo realmente al Señor que no lo ha hecho bien. Que Dios no lo ha hecho. No, y Dios hace siempre las cosas bien. Entonces, algunos se quejaban de Pedro ni de Apolo. Al revés. Lo único que decía es que no sigáis a personas. Al revés. No sigáis a personas. Pero que Pablo, Pedro, Apolo, el predicador que sea, y el maestro que sea, pues ahí lo tenéis. Pero que no sigáis a personas. Vamos a seguir a Cristo. Así que, hermanos, seamos sabios. Seamos sabios. Y hemos estado hablando de temas de la iglesia. También. Métete en una empresa. Yo estaba en 2 empresas grandes, en construcciones náuticas y en el Banco de Andalucía. Y no te digo nada lo que hay de envidia. Una de las cosas, y tenemos que dar muchas gracias, porque a veces, como estamos metidos en la iglesia, y muchas veces hablamos de estas cosas y decimos, la iglesia hay pecado, la iglesia hay envidia, la iglesia hay esto, pero no sabemos lo que hay en la calle. Es que no sabemos lo que hay en la calle. Y a veces nosotros, como estamos viendo, sabemos, pero es que en la calle es que hay bombas, auténticas bombas, y hay que tener... Hay trepadores que no están subiendo el Everest. Más alto todavía que el Everest. Es una bendición. Aunque sea pisoteando a una. Estar aquí, aunque sea. Yo he hecho mucho tiempo de limpiadora.